naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más. ¿Qué tal si tenemos un momento de oración? Padre, te alabamos por tu amor y por tu misericordia. Te alabamos, Señor, por darnos tu palabra. Te pedimos ahora, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, que sea tu Espíritu hablando a cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu los quebrante para que podamos salir de este lugar edificados por el poder de tu palabra para nuestra propia bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No importa lo que tú hagas, no importa quién tú seas, vas a experimentar en algún momento de tu vida, de alguna manera, de alguna forma, el sufrimiento. Es un hecho de la vida tan inalterable como la propia ley de la gravedad, tan cierto como que el sol mañana va a salir, que todos en la vida hemos experimentado sufrimiento o vamos a experimentar sufrimiento. Todos hemos experimentado el dolor, la pena, la tribulación en diversos grados. Hasta nuestras madres sufrieron para que nosotros viniéramos al mundo. C.S. Lewis, uno de los grandes teólogos del siglo XX, escribió un libro titulado El problema del dolor. Y Lewis dice: intenté excluir la posibilidad del sufrimiento que involucra el orden de la naturaleza y la existencia del libre albedrío, y descubrí que ha excluido la vida misma. Lewis quiere explicar que mientras tengamos vida y libertad para tomar nuestras propias decisiones, va a haber sufrimiento. Tendremos sufrimiento. Durante siglos el hombre ha tratado de explicar por qué el sufrimiento es parte del orden natural. Y algunos culpan al destino, diciendo que esa es la manera en la cual se alinearon los astros, las estrellas, y por eso estoy sufriendo. Otros dicen que es indicativo de las leyes de la ciencia. El equilibrio del universo logra, a través de una especie de dicotomía de lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el yin y el yang, tengo que sufrir. Pero en todas esas reflexiones, el dedo acusador siempre va a señalar, siempre va a apuntar, siempre va a acusar a Dios. Si existe un creador todopoderoso, entonces, ¿por qué Él permite que estas tragedias sucedan? Si realmente tenemos un Dios maravilloso, misericordioso, ¿por qué Él permite que estas tragedias sucedan? Es más, pudiéramos preguntarnos de manera clara y directa: ¿es Dios el autor del sufrimiento? ¿Es Dios el autor del sufrimiento? Y esta es la primera de una serie titulada Las grandes preguntas de la Biblia, que iniciaremos con esta enseñanza. Durante 3 semanas estaremos hablando o tratando de dar respuesta a las grandes preguntas de la vida. Pero para poder dar respuesta a la pregunta si Dios es el autor del sufrimiento, debemos tener
presente varios principios que son básicos para poder dar respuesta a ese interrogante. El primero de los principios es que el sufrimiento no fue parte del plan original de Dios. El sufrimiento no fue parte del plan original de Dios. Todos hemos sufrido en la vida y aún así el dolor sigue siendo un misterio para la humanidad. No puede ser que en un universo, que en un mundo de 8.000 millones de personas, con los más grandes científicos, con los más grandes pensadores, filósofos intelectuales, escritores, que 8.000 millones de personas no hayan podido encontrar la respuesta al sufrimiento. ¿Por qué sufrimos mientras estamos en vida? Pero se termina entonces cuestionando a Dios. Se culpa a Dios por no impedirlo. Y hay hasta teólogos atrevidos que intentan culpar a Dios del sufrimiento. Y lo que hacen es pretender animar a los creyentes a resignarse a sufrir. Se apegan más a las filosofías griegas propias de los estoicos de los tiempos previos de Cristo que a la verdad bíblica revelada por el Espíritu de Dios en su palabra. El punto de vista bíblico del sufrimiento está conformado por lo que la Biblia enseña. Pero para entender lo que la Biblia enseña, previamente hay que entender lo que las Escrituras, la palabra de Dios, son en realidad. La Biblia no es una enciclopedia antigua que va a responder todas las interrogantes del presente, que no va a dar, no es el medio o el instrumento para dar respuesta a lo que la ciencia y la filosofía no pueden dar. Fundamentalmente, la Biblia es una historia que cuenta de dónde vino el mundo, lo que ha salido mal en el mundo y lo que Dios está haciendo para corregir el mal en el mundo. Así que podemos decir que las Sagradas Escrituras pueden ser vistas como una obra con 4 actos. El primer capítulo, el primer acto, la creación. El segundo, la caída. El tercero, la redención. Y el cuarto, la restauración. Creación, caída, redención, restauración. El sufrimiento hace su aparición en la historia con la entrada del mal, con la desobediencia, con el pecado. Y eso ocurrió en el segundo acto. En el primer acto, en el acto de la creación perfecta de Dios, no había sufrimiento. La Biblia enseña con toda claridad que el mal entró a la creación de Dios a través de una rebelión, inicialmente de algunos ángeles y posteriormente de los seres humanos que se dejaron engañar por aquellos que se rebelaron primero. Entendamos entonces que el sufrimiento entró a la humanidad tras la caída de los padres Adán y Eva en el paraíso. Antes de la caída de los primeros padres no había sufrimiento en la humanidad. Génesis 1:31, cuando habla sobre lo que es la creación, dice: Dios vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy, pero muy bien. Todo había quedado muy, pero muy bien. Dios no creó al hombre para que éste sufra. Aun cuando el hombre desobedeció y es condenado a muerte, aún así Dios puso en acción un plan para librarlo de la muerte y del sufrimiento. Por eso es que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15 y les dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Con su desobediencia, el hombre trajo el sufrimiento al mundo y Dios respondió haciéndose hombre para restaurar esa relación que el pecado había roto
entre esa creación y el Dios Santo Todopoderoso. La segunda cosa que podemos decir es que, o el segundo principio que debemos considerar, es que el carácter de Dios es contrario al sufrimiento. El carácter de Dios es contrario al sufrimiento. Para poder responder si Dios es el autor del sufrimiento, entonces debemos considerar el carácter de Dios. Y cuando miramos la descripción bíblica del carácter y del ser de Dios, la respuesta breve a la pregunta de si Dios provoca el sufrimiento, si Dios es el autor del sufrimiento, solo se puede responder con dos palabras: no. El sufrimiento es contrario al carácter de Dios. Se nos dice en la Biblia que Dios es amoroso, compasivo, misericordioso, que Dios es perfecto. Nosotros solo somos seres mortales y pecadores, que ni siquiera podemos estar en su presencia, mucho menos vamos a entender lo que Él es. En el Antiguo Testamento, seguramente lo recordarán, pero líderes como Moisés tenían que quitarse los zapatos o cubrirse el rostro con un velo para ponerse en un lugar cercano a Dios, porque el espacio mismo que Dios ocupa es sagrado, es un lugar plenamente santo. Eso muestra la inmensa e incalculable grandeza de Dios. Pero observemos ahora lo que el apóstol Juan dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan expresa de manera sencilla y concisa: Dios es amor. Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Es Dios cuya grandeza no podemos medir o entender. El que dice ser, el que afirma: yo soy amor. En esencia, Dios es amor. Y esa frase significa mucho. Más que un Dios de amor, o más que un Dios que ama, es un Dios que es amor y punto. Dios es amor y punto. Eso es más profundo que asegurar que Dios es justo o soberano, es eterno, omnisciente, omnipotente y el resto de los atributos divinos. Argumentar que Dios es el autor del sufrimiento porque Dios es soberano, porque Él puede hacer lo que quiera y el hombre no puede cuestionar ninguna de sus acciones, es colocar la soberanía de Dios sobre los restantes atributos, sobre lo que Dios en esencia es, sobre la manera como Dios pudiera resolver esas aparentes contradicciones de un Dios justo que también es misericordioso, un Dios santo que ama al pecador. Creo que la mejor respuesta nos la da la técnica del evangelismo explosivo. Al regreso de las vacaciones estaremos dando este taller. En evangelismo explosivo se dice que Dios es justo y necesita castigar el pecado, que Dios es amor y quiere salvar al pecador, y por eso Dios, en una muestra de amor, se hizo hombre en Cristo Jesús y fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Y a través de esa obra maravillosa, Dios hace un acto de justicia, un acto de santidad, y hace un acto de amor y misericordia por el pecador. El pensar, aunque sea, que infringir sufrimiento a su creación es propio de Dios, estaría contradiciendo la naturaleza fundamental de lo que Él es. El profeta Isaías se refiere al papel de Cristo en el sufrimiento humano en estos términos: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades
y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Isaías enseña que Jesús fue hecho para el sufrimiento y para llevar nuestras enfermedades, para llevar nuestros dolores, para llevar nuestras tribulaciones. Ese sufrimiento, ese dolor, esas penas y esas tribulaciones causadas por el pecado de la desobediencia, Cristo las llevó en la cruz para nuestra bendición. Mal se puede pensar que quien vino a llevar nuestras tragedias, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras penas y nuestras tribulaciones, vaya ahora a ser el causante de todas ellas. Hay un canto muy especial que me ha impactado durante todas estas semanas, en el cual se habla de la santidad de Dios, pero en ese mismo canto también se habla del amor de Dios. Y en él pudiéramos vernos y sentirnos reflejados. Quisiera que pudiéramos ver el canto de inmediato. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Cuando veo a Jesús derramando su sangre por nuestros pecados, por nuestro sufrimiento, por nuestro dolor, por nuestra tragedia, como dice el canto, cuando veo con toda claridad que a Jesús no lo mataron, sino que dio su vida por nosotros, yo tengo que resistirme a creer que en medio de la santidad de Dios, Dios que se hace hombre para llevar el sufrimiento, ahora disfrute viéndonos a nosotros sufrir. La tercera cosa que nos puede hablar sobre si Dios es el autor del sufrimiento, el tercer aspecto que debemos considerar es que el propósito de Dios es liberarnos del sufrimiento eterno. El propósito de Dios es liberarnos del sufrimiento eterno. Si Dios se hizo carne para liberarnos del sufrimiento, no tiene sentido entonces para Él hacer sufrir o hacernos sufrir mientras estemos en la tierra. No sé si entienden la idea. Él viene a la cruz a morir por nuestros pecados para que no suframos el castigo eterno. Entonces, ¿cómo ahora Él va a ser el autor del sufrimiento nuestro mientras estemos en la tierra? ¿Cómo es que Dios paga un precio tan elevado como su sangre bendita y preciosa
para librarnos de la tribulación, del castigo eterno, del sufrimiento eterno. Y ahora mientras estemos en la tierra, Él, porque es soberano entre comillas, va a generar el sufrimiento en nosotros. Veamos lo que dice el apóstol Pablo, segunda carta a los tesalonicenses. Dios, que es justo, óigalo bien, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hagan sufrir a ustedes. Y a ustedes los que sufren, le dará descanso, lo mismo que a nosotros. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Sobre el apóstol, el Dios justo, pagará con sufrimiento a quienes nos hacen sufrir. Y también nos dará descanso después del sufrimiento. Yo no sé cómo ve usted ese texto, pero antes que la carne y el pecado nos haga creer que este es un texto para reclamar venganza, debemos entender que este texto es para darnos confianza, para no tomar la justicia por nuestras manos, porque quienes nos han hecho sufrir, el Señor se encargará de obrar justicia sobre ellos. Por el contexto, nosotros podemos saber que Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo y que los causantes del sufrimiento de los creyentes van a recibir un castigo eterno. Pero aún así, aún descartando que Dios, por su carácter, por su obra, por sus atributos, no es el causante o el origen del sufrimiento, aún nos quedan otras preguntas que responder. ¿Por qué lo permite? No es el causante, pero ¿por qué lo permite? ¿Por qué Dios no impide el sufrimiento humano o la tribulación humana? ¿Se han hecho esa pregunta? Bueno, les voy a adelantar algo. Estas dos grandes interrogantes serán respondidas los domingos siguientes. No hoy. Hoy quiero responder en torno a que Dios no es el autor del sufrimiento. Entonces, ¿qué hace Dios cuando sufrimos? ¿Qué hace Dios frente al sufrimiento, al dolor, a la tribulación, a nuestra tragedia? Isaías 63:9 nos dice: Dios te acompaña en la pena. Dios te acompaña en el sufrimiento y en el dolor. Desde la creación, Dios ha estado acompañando al ser humano de muchas maneras y formas. Y ciertamente deja muchas de nuestras preguntas sobre el sufrimiento sin respuesta. Lo que la Biblia sí hace es contarnos la historia de un Dios que se ha acercado a nosotros, que se acercó a nosotros, se aproximó a nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Un Dios que padeció por nosotros y que algún día destruirá el sufrimiento para siempre en la vida de todos los creyentes. El profeta Isaías define el accionar de Dios ante el sufrimiento de su pueblo en estos términos: cuando ellos sufrían, Él también sufrió y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. ¿Recuerdan cómo leíamos la Biblia en el taller de Entendiendo la Biblia? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué tal si leemos ese texto y lo personalizamos? Y preste atención, lee ese texto diciendo esto: cuando yo sufría, Él también sufrió. Y Él personalmente me rescató. En su amor y misericordia me redimió, me levantó y me tomó en brazos a lo largo de los años. A Él sea la gloria por siempre. Porque en medio del mayor sufrimiento
siempre he estado en los brazos de mi Padre Celestial. Y puedo afirmar que Cristo sufrió por nosotros y Cristo sufre con nosotros. El ministerio terrenal de Jesús fue un ministerio de liberación, de sanidad, de restauración, de identificación con los sufrientes. Dios no se hizo hombre para venir a causar dolor y tribulación a la gente. Pero dentro de esa compañía que Dios tiene para con nosotros, cuando estamos sufriendo, Él hace algunas cositas. Primero, Él le pone límites a nuestro sufrimiento. Dios le pone límites a nuestro sufrimiento. Recordemos la gran tribulación, el hombre más sufrido, más atribulado de la tierra, Job. Job estaba viviendo una tribulación inmensa, un sufrimiento injusto. Y dice Job 2.6, perdón. Muy bien, le dijo el Señor a Satanás: Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Job está en tus manos, pero respeta su vida. Y cada vez que Satanás venía a acusar a Job y a pedirle permiso a Dios para causarle mayor dolor y sufrimiento, Dios siempre le puso un límite a eso. ¿Quién fue el autor del sufrimiento de Job? Satanás. ¿Quién le puso límite al sufrimiento de Job? Dios. Y lo hizo una y otra vez. Por eso, el final de la historia que ya conocemos es que Dios recompensó a Job con creces lo que el enemigo le había quitado. Lo que el enemigo te quiere quitar en tu sufrimiento, en tu tribulación, en tu pena y en tu dolor, el Señor te va a dar lo que Él te haya quitado. Esto es una evidencia más que muestra que Dios no es el autor del sufrimiento, sino que por el contrario, es quien recompensa a quienes con integridad soportan la angustia del dolor causado por Satanás. Y quiero ser claro, Él recompensará la tribulación que Satanás te haya causado. Lo que no hará es recompensarte cuando la tribulación o el sufrimiento lo producen tus malas decisiones o tu pecado. Allí no va a haber recompensa. Así que no te apartes del Señor creyendo que el Señor te va a recompensar como consecuencia de tu sufrimiento por el pecado. Lo hará si ese sufrimiento es producto del accionar de Satanás y tú te actúas en integridad. La segunda cosa es que Dios nos asiste en el dolor. Dios nos asiste en el dolor. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras que las que pueden soportar. Dios no nos dejará sufrir pruebas más duras que las que podemos soportar. Así que el enfoque de Pablo es muy claro. Dios no nos dejará sufrir más de lo que nuestras fuerzas nos pueden dar. Este es un hermoso pasaje para recordarlo cada vez que las pruebas nos ataquen despiadadamente. Cada vez que sintamos que humanamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente no podemos más, recordemos la palabra de Dios. No podemos ser probados más allá de nuestras fuerzas. La tercera cosa que hace Dios cuando estamos en el sufrimiento es que Él nos libra de la angustia. Te libra de la angustia que produce el sufrimiento. Yo creo que sabemos muy poco o sabemos apenas unas pocas desgracias de las cuales Dios nos ha librado.
O sea, son tantas. Y no sabemos de cuántas nos ha librado. Como no somos omniscientes, ni estamos en la mente de Dios, no podemos saber de cuántas cosas Dios nos ha librado. Hay algunas que sí las sabemos. Por ejemplo, cuando mi hermano Lalo José Idalías estaba enamorado, tenía su novio en Maracaibo y vivía en la costa oriental del lago. Y él se vino a visitar a la novia, y mi hermana mayor, Ana María, que también vivía en la costa oriental, vino con él. Y ella estaba preocupada porque es la hora. Siempre recuerden eso, el novio nunca se va a preocupar por la hora cuando está haciendo la visita. Claro, ¿verdad? Pero Ana María sí estaba preocupada porque ella debía trabajar al otro día a las 6 de la mañana. Y ella se disgustó, llamó por teléfono, fijo, por supuesto, a mi hermano y le dijo, me voy. Y se fue a la redoma, donde estaba una parada de carritos de cabinas, que iban a cabinas. Ella se montó en un carrito. Mamá llamó a mi hermano y le dijo, Lalo, Ana María se fue, usted va y la busca. Así hablaban entre las madres. No le dicen, háceme el favor. Entonces, Lalo, sorprendido, fue a buscar a Ana María. Y la encontró sentada en el carro que no había arrancado porque faltaban algunos pasajeros. Pelearon, se bajó, se montó, pasaron el puente y al terminar el puente, pasar el puente, escucharon un gran estruendo. El puente se había caído y el carro donde estaba montada Ana María cayó al lago. Evidentemente que fue librada de una tragedia, ¿verdad? Pero lo que no sabemos es de cuántas veces el Señor nos bajó del carro de la tragedia. No sabemos cuántas veces el Señor quitó el peligro delante de nosotros. No sabemos de qué manera el Señor nos ha librado. Pero estoy seguro que serán muchas más que aquellas que no nos hemos percatado, que las que nos hemos percatado. Entendamos que el sufrimiento nos lleva a la angustia. Y el salmista nos dice que Dios nos libra de todas ellas. Salmo 34 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor las librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrará. Dios te libra de la angustia que produce el sufrimiento, sin importarle cuál fue la causa del sufrimiento. Por eso, o esa es la gran diferencia entre una persona creyente y una persona alejada de Dios. Al creyente, Dios lo libra de todas sus angustias. Cuando entregamos nuestras tribulaciones, nuestras penas y nuestro dolor y sufrimiento a Cristo Jesús, entonces podemos decir como el apóstol Pablo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y luego le dice en su carta a los romanos, sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si personalizamos el texto, decimos, en todo esto soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. En la vida cristiana muchas veces estaremos atribulados, seremos perseguidos y hasta derribados, pero jamás, nunca jamás seremos abatidos. Estaremos desesperados, pero nunca jamás seremos destruidos. Por el contrario, en Cristo, por su amor, somos más que vencedores. Dios no es el autor del sufrimiento o del dolor. Dios hace que todas esas penas y tribulaciones cooperen para nuestro bien. El sufrimiento nos debe llevar a Dios por medio de Cristo, para que, sostenidos en los brazos amorosos de nuestro Señor, podamos ser más que vencedores
en medio de todas esas pruebas. Si estás atribulado, si estás cansado, si estás en sufrimiento, levanta tu cara y mira al Cristo de la cruz, que te dice: eres vencedor por medio de mí, que llevé tu sufrimiento en el madero del Calvario. Yo no sé cuándo comenzó tu sufrimiento. No sé si tu sufrimiento comenzó en la niñez, cuando alguien abusó de ti. No sé si eso ocurrió en la adolescencia. No sé si comenzó todo cuando tu padre o tu madre te abandonaron o cuando te rechazaron. No importa cuándo comenzó el sufrimiento. No importa si el sufrimiento es ahora en tu vejez, cuando te sientes abandonado por tus hijos y por tus seres queridos. No sé si tu tribulación te le está ocasionando tus hábitos, tus hijos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. No sé cuántas veces has tratado de mitigar tu dolor y tu pena con tus propias herramientas y has fracasado, o esa pena se ha hecho mayor. Hoy es el tiempo de romper con todas las ataduras del enemigo, de romper con todas las ataduras de tu pecado. Ven al Cristo de la cruz y recuerda las palabras del profeta Isaías. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en los brazos a lo largo de los años. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay liberación. Solo en Cristo hay esperanza en medio del sufrimiento y la tribulación. Este es el día que Dios preparó para ti. Y este es el día especial para que vayas a su encuentro. Todos sabemos que uno de los sufrimientos más duros fue el experimentado por Job. Y saben lo que dice las Escrituras, que en medio de sus peores momentos, en medio de su sufrimiento intenso, profundo, producido por Satanás, Job decidió adorar a Dios. Yo te invito que en medio de tu pena, tu dolor y tu sufrimiento, vamos a adorar a Dios. Vamos a alabar a Dios, porque Dios es misericordioso y porque en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa y bendita para librarnos del pecado, de la maldad y del sufrimiento que Satanás produce en la vida de quienes se alejan de Dios. Hoy es el tiempo de volver al Cristo de la cruz. Vamos a alabar a Dios en medio de nuestras penas, nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Nos ponemos de pie para alabar al Señor. Nunca vi un justo sin respuesta.
en medio del dolor, de la tribulación y de la pena, en medio del sufrimiento, en medio de los años de búsqueda para aliviar nuestro dolor, tú has estado allí, tú has sido nuestra compañía. Padre, nos has sostenido con tus brazos amorosos. Por eso hoy te podemos alabar, aún en medio del dolor. Padre, te alabamos, porque el mayor sufrimiento lo produjo nuestro pecado, nuestra desobediencia. Y tú en la cruz del Calvario decidiste derramar tu sangre bendita y preciosa para saldar la deuda de pecado, para liberarnos de la esclavitud del pecado, para darnos la victoria en ti. Señor, perdona que en medio del sufrimiento, del dolor y la tribulación nos hemos resentido contigo. Muchas veces, Padre, te hemos cuestionado, nos hemos alejado de ti, Señor, porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Y solo en ti hay paz. Tú llevaste nuestro sufrimiento. Tú nos acompañas en este sufrimiento. Gracias, Padre Celestial, por darnos a Jesús, por darnos su sangre preciosa derramada como pago por nuestros pecados. Hoy quiero hacerte una invitación. Muchas veces el sufrimiento lo causa nuestro alejamiento de Dios, nuestra rebeldía para con Dios, lo causa nuestro pecado. Y hoy quieres ir al encuentro con Dios. Hoy sabes que el Dios justo quiere castigar tu pecado, pero sabes que el Dios de amor y misericordia fue a la cruz a pagar por ellos. Yo te invito a que vengas a los pies de Cristo. Ven a su encuentro. Comienza por arrepentirte de tu pecado. Debes creer que eres un pecador. Debes creer que el pecado es muerte para tu vida. Y debes creer que en la cruz del Calvario Cristo pagó por tu pecado. Si tú lo haces, el Señor transformará tu vida. Te dará su Espíritu para guiarte a toda verdad. Si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, si aún no te has arrepentido de tus pecados, yo quiero ayudarte a hacerlo. Yo voy a dar una oración, voy a hacer una oración y tú la vas a repetir. Al repetir esta oración, quiero que entiendas claramente que la Biblia dice que con el corazón se cree y con el labio se confiesa. Y la Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que ahora se entregue tu vida al Señor. ¿Quieres recibirlo? Entonces repite conmigo en altavoz: Padre Celestial, yo reconozco hoy que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi vida. Dame tu Espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Ahora quisiera ver las manos levantadas de aquellas personas que hicieron esta oración para recibir a Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más hizo la oración. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Nosotros también nos gozamos. Bienvenidos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos tus hermanos. Queremos ayudarles a crecer en los caminos del Señor. Y ahora voy a orar por todas nuestras necesidades. Padre, te alabamos porque tú eres el Dios de provisión. Provee para todas nuestras necesidades. Tú eres el Dios que nos protege. Guárdanos de todo mal y de todo peligro. Gracias, Señor, por tu misericordia expresada en medio de nuestras tribulaciones. Hoy te pedimos, Padre, que la semana que comenzamos
sea de éxito, sea de bendición, sea de victoria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, para que sea la honra y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Feliz semana.